chicos, ¿cómo andan? Buenos días o buenas tardes, depende a qué hora vean el video. Esta es la tercera toma que hago del video porque por alguna razón mi compu se enloqueció y no me los quiso grabar, así que espero que salga bien y no lo tenga que grabar otra vez. Bueno, la clase del video pasado yo les había dicho que no me había podido presentar y lo que no pude hacer tampoco era presentarles la materia, ¿sí? Porque estaba esperando el primer trabajo práctico, lo hice como a ver qué pasaba los siguientes días, pero bueno, como se extendió esto de la cuarentena, voy a seguir preparando clases teóricas como para que vayamos avanzando con los temas. El Ministerio de Educación mandó algunos materiales para los docentes hasta el 17 de abril, así que por lo menos hasta el 17 de abril las clases no van a empezar y todo hace pensar que por lo menos durante abril no va a haber clases. Este es el temario que yo bajé de la página ABC del Ministerio de Educación. Para cuarto año lo que plantea es que se hable de la función de la nutrición y la nutrición en humanos, el metabolismo celular y las células como sistema abierto y energía y materia en los ecosistemas. Habla siempre del flujo de energía, ¿sí?, en los sistemas biológicos. Si ustedes ven, es un tema que es bastante transversal en cuarto año, porque por ejemplo en física también se habla del flujo de energía o de la energía desde el punto de vista físico. Yo voy a hacer una readecuación de este temario. Nosotros vamos a empezar viendo célula, ¿sí?, porque así vamos desde lo más chico a lo más grande, o sea, vamos a empezar desde célula, después vamos a ver nutrición en animales y en seres humanos, y después vamos a ver energía y materia de los ecosistemas, ¿sí? Así que bueno, nosotros habíamos empezado haciendo un repaso de lo que habíamos visto de célula. Hoy vamos a terminar con ese repaso, así ya la clase que viene empezamos con lo que tiene que ver con metabolismo celular, ¿sí? Acá tenemos un esquema de la célula, vamos a ver algunas de las estructuras de la célula. Las estructuras celulares se las llama organelas, ¿sí?, la mitocondria, el núcleo, los lisosomas, en referencia a los órganos del cuerpo, haciendo cuenta de que cada una de estas estructuras cumple una función distinta, como los órganos de nuestro cuerpo cumplen una función distinta. Si vemos este esquema, tiene algunas cosas que no son realistas, por ejemplo los colores, ¿no? O sea, habíamos hablado, o la conclusión que se sacaba del trabajo práctico es que la célula es incolora y yo para poder verla tengo que teñirla, salvo que haya alguna estructura que tenga un pigmento propio, ¿sí? Pero acá podemos ver que las mitocondrias son amarillas, que el retículo endoplasmático, que es este que rodea a la parte central, es violeta, que la parte central es blanca, que es el núcleo, ¿sí?, que el citoplasma, que es lo que envuelve a toda la célula, es celeste, que la membrana plasmática también es celeste, ¿sí? O sea que estamos viendo estructuras con distintos colores. Después, lo otro que hay que tener en cuenta para no pensar que esto es así, sino que es solamente un modelo, es los tamaños. El núcleo está dibujado como exageradamente grande. Si ustedes ven el núcleo de por ejemplo, de las células de cebolla, el núcleo era muy chiquitito, era un puntito dentro de la célula. Y otra de las cosas que me llamó la atención es la membrana plasmática. La membrana plasmática es muy gruesa. Esta misma membrana es la misma estructura que tiene el retículo endoplasmático, y fíjense que esto es una línea, o la mitocondria, y también alrededor de la mitocondria hay una sola línea, ¿sí? O sea que esto está dibujado de manera exagerada. Probablemente para que se vea que es una estructura, ¿sí?, si dibujaban solo una línea no se iba a saber muy bien a qué estaba señalando la membrana plasmática. Y la última cosa que también habría que destacar es que la membrana nuclear, la envoltura nuclear, que es esta que está acá en celeste, en realidad es una continuación del retículo endoplasmático, o sea que deberían estar los dos del mismo color.
Pero bueno, más allá de estas críticas, vamos a empezar a ver estructura por estructura. Vamos a empezar con la membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática está formada por fosfolípidos, que son estas estructuras que tienen la cabecita esta azul y dos patitas blancas. Las proteínas de membrana, como este canal, este tubo que permite el pasaje de sustancias químicas a través de la membrana. Proteínas integrales de membrana, proteínas de superficie como estas y esta. Colesterol, que es una sustancia química que está dentro de las células y las estabiliza. Quizás ustedes hayan escuchado hablar del colesterol, por ejemplo, si tienen algún familiar que tiene colesterol alto. Bueno, el colesterol en realidad es muy útil, o sea, no es bueno tenerlo alto, pero es muy útil porque forma parte de la estructura de las células. Y estas azúcares que forman estas estructuras, que se llaman glucocálix, que pueden llegar a ser receptores de alguna sustancia química que la célula requiera, o también pueden funcionar como protección. Por ejemplo, las células del estómago tienen mucho glucocálix, muchas de estas partículas, y las protegen de los ácidos estomacales. Vamos a empezar a hablar de la estructura del fosfolípido. Los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica, o sea que es soluble en agua, y unas dos colas hidrofóbicas. Si esta estructura que está acá es la misma que está acá, pero acá está más detallada cada una de las estructuras químicas. Estas dos colas están formadas por cadenas de ácidos grasos. Si ustedes piensan, las grasas, los ácidos grasos, son los aceites, las ceras, las grasas en sí, y todas esas sustancias químicas son insolubles. Entonces estas son las dos colas que son hidrofóbicas, que son insolubles en agua. Y la cabeza está formada por un glicerol, que es un alcohol, que es soluble en agua, un ácido fosfórico, que también es soluble en agua, y una colina, que es una triamida, que las amidas son solubles en agua también. Por ejemplo, la anilina, que se usa para teñir la ropa, es una colina y es soluble en agua. Entonces, con esta estructura, acá tenemos otra representación. Esta sería la cabecita la cabeza del fosfolípido, y estas serían las colas. Cuando estos fosfolípidos están en un ambiente acuoso, lo que pasa es que las colas quedan enfrentadas entre sí porque están tratando de escapar al agua, y las cabezas polares quedan enfrentadas al ambiente acuático que puede haber afuera o adentro de la célula. Entonces se nos forma un ordenamiento de fosfolípidos como el que veíamos al principio en esta imagen, que son las cabezas polares hacia el exterior de la célula. Yo sé que este es el exterior porque tiene el glucocálix, y el glucocálix siempre está al exterior, y otro grupo de fosfolípidos que están hacia el interior de la célula, que también es un medio acuoso. Esta estructura lo que genera es que estos fosfolípidos formen una barrera de ácidos grasos que es impermeable al agua, que sería toda la zona central. Entonces, todas las sustancias que están disueltas en el agua no van a poder atravesar esta capa de fosfolípidos. Y la única manera que van a tener de atravesar es cruzando esta proteína, este canal proteico, ¿sí? Pero este canal proteico solamente va a permitir pasar sustancias químicas muy particulares. Por ejemplo, va a haber un canal proteico que va a dejar pasar sodio, otro que va a dejar pasar cloro, uno que va a dejar pasar azúcares, pero no van a dejar pasar cualquier cosa. Por lo tanto, la estructura de la membrana plasmática se dice que es se la llama como una membrana semipermeable. Semipermeable porque es permeable, pero no es permeable a todo, solamente a lo que permitan pasar las proteínas. Hay otras estructuras proteicas que permiten pasar de otra manera sustancias químicas, pero que son también selectivas y solamente permiten pasar ciertas sustancias químicas. Bueno, y acá yo lo que les muestro es una micrografía electrónica de una membrana plasmática. En el trabajo práctico y en las clases donde yo les expliqué las cuestiones del trabajo práctico, lo que habíamos visto eran un montón de imágenes sacadas con el microscopio óptico.
Lo más que puede llegar a aumentar un microscopio óptico son 1000 veces. Esto está aumentado 50.000 veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les había explicado que en esas imágenes no se podía ver la membrana plasmática, y en esta micrografía lo que podemos ver, fíjense que en realidad tiene mucha menos nitidez que la del microscopio óptico. Es otra cosa, ¿sí? La técnica es completamente distinta. No se usa luz, se usan un flujo de electrones, o sea, después en todo caso lo pueden investigar un poquito, y si no, yo después lo voy a explicar también en clase un poco más en profundidad. Lo que vemos acá entonces en esta membrana plasmática es la línea de las cabezas de los fosfolípidos hidrosolubles, ¿sí? Arriba y abajo, y el centro, toda esta parte central de la membrana, son las colas de los fosfolípidos que son hidrofóbicas, entonces están escapando al ambiente acuático que está acá, al ambiente acuoso que está acá abajo y acá arriba, que uno será el interior de la célula y el otro el exterior. Calculo que este debe ser el interior. Bueno, la otra estructura importante dentro de la célula es el núcleo. En el núcleo lo que podemos ver son, primero, esta estructura filamentosa que se llama cromatina, que en realidad es una estructura que contiene el ADN, que la principal función del núcleo es contener el ADN. Después tenemos esta estructura que es el nucleolo, que después en otro momento vamos a ver bien para qué sirve. Poros nucleares que permiten que haya sustancias que entren y salgan del núcleo, ¿sí? Y lo que yo les decía, que el núcleo en realidad es una continuación del retículo endoplasmático, ¿sí? Si fijan, tiene puntos de contacto. Este retículo endoplasmático en realidad recubriría todo el núcleo, ¿sí? Acá en esta micrografía electrónica se ve, esto es el retículo endoplasmático, y fíjense que rodea todo el núcleo. Este es el núcleo, esto blanco es la cromatina, y este centro más oscuro es el nucleolo, ¿sí? Bueno, dentro del núcleo entonces teníamos la cromatina, que la cromatina yo les decía que era una estructura que contenía el ADN. El ADN, ustedes seguramente habrán visto imágenes que es como una doble hélice. Esa doble hélice, primero, se sabe que el ADN es una doble hélice por experimentos indirectos, nunca se lo fotografió. El ADN es muy chiquitito y no se puede fotografiar porque no se puede, es tan chiquito que no se puede iluminar. Si yo no puedo iluminar algo, no lo puedo fotografiar. Pero mediante ciertos experimentos se sabe que tiene una forma espiral, ¿sí? Una doble hélice, y que además se sabe que se enrosca alrededor de proteínas que se llaman histonas, formando estas estructuras circulares, que en un microscopio electrónico se ve como un collar de perlas, ¿sí? Que serían estos puntitos. Estas estructuras a la vez se vuelven a enroscar, esto sería la cromatina, ¿sí? Y esa cromatina se vuelve a enroscar formando cromosomas. Los cromosomas se forman cuando la célula se va a dividir, de manera tal de que el material genético esté organizado y no se rompa, ¿sí? O sea, se distribuya de manera equitativa en las dos células y no se quiebren ni se fracturen. Es algo así como si ustedes tuviesen dos ovillos de lana sin hacer el ovillito, o sea, todas desarmadas, y lo meten en una bolsa y después lo quieren separar. Lo que se le va a hacer es una maraña de lana que no lo van a poder separar nunca. En cambio, si ustedes en la bolsa ponen dos ovillos, en este caso dos cromosomas, van a poder separarlos sin ningún problema. Esta es otra estructura del ADN, sí, es una recreación, una animación, pero se los pongo como para que sepan que siempre que vean una imagen así, esto no es el ADN, ¿sí? Es una imagen creada por computadora. Otra manera de modelizar el ADN es a través de este sistema de palitos, o sea, tampoco tienen que ver con la estructura real del ADN. Acá se ve un modelo en el que se ven las estructuras químicas de cada sustancia, de cada palito de estos, ¿sí? Si se fijan, hay 4 sustancias químicas distintas. La adenina, ¿sí? Que tiene esta estructura química, esta parte de acá sería la adenina, la timina, que sería esta parte de acá, la guanina, que sería esta parte de acá abajo, y la citosina, que sería esta.
Si se fijan, las estructuras químicas son muy parecidas, ¿sí? Tienen solamente acá algunas diferencias, por ejemplo, entre la guanina, ¿sí?, y la adenina. Y entre la timina, ¿sí?, fíjense este oxígeno, por ejemplo, que acá hay un nitrógeno con un hidrógeno 2. Son pequeñas diferencias, no voy a pedirles que se sepan esas diferencias, pero son pequeñas diferencias químicas. Estas sustancias químicas se unen de a cientos de miles, de millones, una detrás de otra, y funcionan como si fuesen letras de un lenguaje que la célula puede leer. Entonces, por ejemplo, yo acá leería A, adenina, citosina, guanina, timina, guanina, ¿sí? Entonces la célula va leyendo eso y eso va a funcionar como una instrucción para poder escribir una orden, que ahora lo vamos a ver. Hay una cuestión, siempre que ustedes ven una película y están hablando de ADN, por ejemplo, alguien está, no sé, descifrando el ADN de un asesino, muestran la pantalla de la computadora y les aparece algo así, como la doble hélice de ADN, como que el tipo está mirando la doble hélice de ADN. Bueno, eso es un verso, al tipo no le serviría nada ver esa animación. En realidad lo que se puede ver, o sea, si yo hago un estudio de ADN, el estudio de ADN me entrega una plantilla así, donde cada una de estas manchitas es una molécula de ADN que corrió por esta... Esto es como se le pone electricidad y las moléculas de ADN, según qué tan pesadas son, avanzan más o menos. Y quedan estas manchitas que alguien, este señor, por ejemplo, que sabe cómo interpretar estas manchitas, las interpreta y te dice cuáles de estas letras es cada manchita: adenina, timina, guanina, citosina, ¿sí? Pero o se puede escanear y hay programas que lo leen, lo traducen en la secuencia de letras correctas, pero nunca te ponen algo así porque esto no tiene sentido, es una pavada, ¿sí? Así que cuando vean en el cine o en el noticiero o en la tele que aparece una imagen así, esto no es algo científico, es una animación para recrear algo. Lo que pasa es que si ustedes lo ven a alguien mirando manchitas en un papel, van a decir: este nabo que está haciendo. En cambio, si ven una hebra de ADN, van a decir: ah, sí, está estudiando el ADN. Sí, es solamente para eso. Bueno, yo les decía que el ADN daba una orden, ¿sí? Y la orden la da de esta manera. Fíjense que acá dice DNA. Esto es solamente la sigla en inglés de ADN, ¿sí? Por eso están desordenadas las letras. Este ADN está en el núcleo. Para que la orden pueda salir del núcleo, se tiene que transcribir a una sustancia química parecida que se llama ARN, que es una sola hebra, no son dos hebras como el ADN, pero tiene una estructura química muy parecida. Las siglas quieren decir ácido desoxirribonucleico, y este es el ácido ribonucleico, ¿sí? O sea, son muy parecidas y los nombres también son bastante parecidos. Bueno, este ARN sale del núcleo y se une en una estructura que se llaman ribosomas, ¿sí? Y estos ribosomas van a sintetizar una proteína. Y estas proteínas son las que van a cumplir todas las funciones dentro de la célula. Por ejemplo, en la membrana plasmática yo les había dicho que esta era una proteína integral de membrana, esta es una proteína de superficie, este es un canal proteico que permite que las sustancias entren y salgan de la célula, ¿sí? O sea, acá por ejemplo ya están cumpliendo distintas funciones. Cada una de estas proteínas, la información para construir cada una de estas proteínas está en el ADN, y esa información, y según qué célula sea, va a sintetizar unas u otras. Dentro de la célula, las sustancias químicas que van a hacer funcionar la mitocondria van a tener proteínas. Estos microtúbulos que se marcan acá, que serían como el esqueleto de la célula, que atraviesan todo el citoplasma, toda la estructura de la célula, van a también estar formados por proteínas. Las histonas dentro del núcleo que formaban esa cromatina van a estar formadas de proteínas. Los ribosomas están formados de proteínas, las mismas fábricas de proteínas están formadas de proteínas. O sea que todo lo que esté dentro de la célula va a estar formado de proteínas. El pelo de ustedes son proteínas, su piel está formado de proteínas,
sus cartílagos, sus glóbulos rojos, blancos, todas las estructuras de su cuerpo o están formadas de proteínas o tienen alguna sustancia química que sirve para algo que están formadas de proteínas. Por ejemplo, las cosas que ustedes comen se degradan gracias a la presencia de ciertas proteínas. El almidón, ¿sí?, de cuando ustedes comen fideos, por ejemplo, una de las sustancias químicas que están comiendo ahí es almidón. Ese almidón se degrada por una enzima, que es una proteína, ¿sí?, pero tiene ese nombre en particular de enzima, que se llama amilasa. La amilasa degrada almidón. Esa amilasa está, por ejemplo, en la saliva. Cuando ustedes mastican los fideos, ya esas amilasas empiezan a digerir esos fideos. Entonces, cada función de su cuerpo, como conclusión, está dada por proteínas. Y la última estructura que les quiero explicar de la célula, porque esto es solamente un repaso de célula, vamos a ver la parte del metabolismo celular, y esta es la estructura clave del metabolismo, es la mitocondria. Las mitocondrias estaban marcadas acá, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la célula tenía ADN, tenía ribosomas, ¿sí?, tenía un citoplasma y tenía una membrana plasmática. Y si vemos la mitocondria que está dentro de la célula, tiene ADN, tiene ribosomas, ¿sí?, que son los que sintetizan las proteínas, y tiene una membrana plasmática. Entonces parecería como que fuese una célula dentro de una célula. Y bueno, en realidad es eso, es una célula dentro de una célula. Las mitocondrias sirven para producir energía, y eso lo vamos a ver bien en profundidad porque es el tema del año, ¿sí? Pero la manera, bueno, acá me había olvidado esta filmina. Acá lo que vemos es una micrografía electrónica de la proteína, de la mitocondria, ¿sí? Vemos estas estructuras que veíamos acá, ¿sí?, que después vamos a ver que tienen una importancia particular, estas crestas, las vemos acá, y alrededor hay retículo endoplasmático, y ese retículo endoplasmático tiene puntitos. Esos puntitos son los ribosomas, y si se fijan, esos puntitos, esos ribosomas tienen como ciertas colitas, ciertas estructuras. Bueno, esas son las proteínas que se están sintetizando con los ribosomas pegados al retículo endoplasmático, que serían estas estructuras, ¿sí? Esto me quedó acá, o sea, no se los mostré, como está explicando síntesis de proteína, porque en esta micrografía yo les quería mostrar la mitocondria. Lo estoy diciendo todo rápido porque como se me colgó la computadora varias veces, no quiero que se me vuelva a colgar. Igual ustedes vayan haciendo pausa y vayan volviendo para atrás si hace falta, ¿sí? Bueno, entonces esas mitocondrias eran como células dentro de células, y en realidad es justamente eso. Se cree, o sea, es la teoría, hay un consenso muy grande dentro de la comunidad científica sobre esta teoría. Se cree que las mitocondrias aparecieron debido a que una célula eucariota, una célula que ya tenía núcleo, absorbió una bacteria, intentó comérsela o no sé, la absorbió, y esa bacteria quedó viviendo dentro del citoplasma de esa célula. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que se estableció fue una simbiosis. Una simbiosis es cuando dos organismos conviven juntos y cada uno de ellos se beneficia del otro, ¿sí? Si buscan simbiosis en internet van a ver que explicaciones de simbiosis, por ejemplo, ejemplos de simbiosis, por ejemplo, el del cangrejo con la anémona arriba. En el caso del cangrejo, la anémona es los bichitos esos medio gelatinosos, tipo el de Nemo, ¿sí?, el de la película. Bueno, esas anémonas son urticantes, entonces cualquier bicho que se quiera acercar al cangrejo no va a poder hacerlo porque la anémona le va a inyectar su veneno y lo va a alejar. Y la anémona está pegada arriba de un cangrejo, cuando el cangrejo come y vuelan pedacitos de carne, la anémona se come esos pedacitos de carne. Entonces el cangrejo obtiene la protección de la anémona y la anémona obtiene comida del cangrejo. Bueno, acá es parecido. La célula va a obtener energía de la mitocondria, porque las mitocondrias son como la fábrica de energía de la célula. Y la mitocondria va a obtener ciertas sustancias químicas que va a producir la célula que ella no produce.
entonces las dos se terminan beneficiando. El tema es que en el caso de la mitocondria, la simbiosis ocurrió hace tanto tiempo que ya las dos estructuras son completamente dependientes una de la otra. La mitocondria perdió algunos genes que sintetiza la célula hospedadora, entonces ya no puede sintetizar sus genes, por lo tanto no puede vivir en vida libre. Y la célula hospedadora no puede respirar por sí misma, entonces depende completamente de la mitocondria para poder obtener la energía. Existe otra teoría, otra explicación con esta misma teoría de origen endosimbionte que se da para las plantas. Las plantas tienen cloroplastos, ¿sí? Que serían estas estructuras, y aparentemente los cloroplastos también fueron bacterias fotosintéticas que tuvieron un origen endosimbiótico con otra célula. También una célula que trató de comerse una bacteria fotosintética y terminó conviviendo con esa bacteria y produciendo células vegetales. Eso igual lo vamos a ver después con más detalle. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con fotosíntesis y metabolismo celular dentro de las células vegetales. Y por último les traigo una curiosidad, que es esta, que tiene que ver con las mitocondrias. Esto lo voy a terminar de explicar la clase que viene, porque les voy a hacer una pregunta sobre esto. La pregunta que va a estar relacionada con esto, que quizás ustedes ahora cuando se las haga van a decir que corno tiene que ver, pero se las hago ahora, va a estar escrita en la guía, así que no se apuren a copiarla porque igual la van a tener ahí. Es cómo es que qué sucede con el espermatozoide cuando se une al óvulo, de qué manera interactúa el espermatozoide cuando se une al óvulo. Eso tiene que ver con esta teoría, pero no busquen la teoría Eva mitocondrial y no busquen esta respuesta en internet. Traten de escribirla de manera intuitiva, no es que si la contestan mal les voy a poner mal. Solamente quiero que me contesten esa pregunta y después la clase que viene se las contesto. Este estudio de la Eva mitocondrial usó el ADN que tienen las mitocondrias para ver cómo fue el poblamiento del planeta a partir de los primeros Homo sapiens que vivían en África. Entonces se vieron más o menos las rutas, ¿sí?, de colonización de los distintos lugares del planeta. Y además trajo ciertas conclusiones que están muy buenas, que se las muestro acá. Esta es como la separación, o sea, muestra cuándo ocurrió la separación de los distintos pueblos del planeta. Fíjense que estos pueblos, todos los que están en rojo, son separaciones que se dieron dentro de los pueblos africanos. Los pueblos africanos son como los que están más diversificados, porque hacen más años que están poblando ese territorio. Después hay toda una, que serían estas que están en azul, todo el poblamiento de Europa y parte de Asia, ¿sí? En realidad todo lo que sería Rusia, y bueno, la parte de Mesopotamia, la parte de la India, de China, de América, y de la parte de la Polinesia y Australia, ¿sí? No encontré en esta cladograma, esta estructura, no se ve, creo que es esta lo que corresponde a América, me parece que es esta y esta. América fue colonizada por euroasiáticos y por chinos, ¿sí? Y una cosa muy curiosa que se descubrió con esta investigación, que había ciertas sospechas, es cómo se pobló Madagascar. Madagascar, lo que se veía es que las lenguas que se hablaban en Madagascar eran parecidas a las de la Polinesia, pero era medio absurdo, porque si había gente viviendo en África, los primeros pobladores de Madagascar, lo lógico hubiese sido que hubiesen sido pueblos africanos, pero aparentemente la colonización de Madagascar se dio por las olas migratorias que terminaron poblando la Polinesia, y pueblos polinésicos fueron a poblar Madagascar. Además también poblaron estas zonas de acá y
Y por ejemplo, también lo que es bastante loco es que poblaron Nueva Zelanda cuando Nueva Zelanda también podría haber sido colonizada por personas que vivían en Australia, ¿sí? Pero bueno, todos estos descubrimientos se hicieron con el estudio del ADN mitocondrial, así que tiene mucha importancia para varias cosas. La clase que viene yo se los voy a comentar más en profundidad. Solamente les pido que contesten esa pregunta de cómo los espermatozoides se unen al óvulo, que tiene que ver con esta teoría, ¿sí? Bueno, chicos, les voy a dejar una guía de trabajos prácticos con preguntas sobre esta clase. La guía esa la pueden contestar solamente viendo este video. Si quieren buscar información en internet, salvo esta última pregunta que les había hecho, que les hice ahora, el resto pueden buscarlo, pueden buscar en libros, no hay problema, ¿sí? Pero con la información que tienen en este trabajo, en esta clase teórica, les debería alcanzar. Así que bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima clase y espero que nos veamos pronto en el aula. Un saludo.